Anteayer yo manifestaba mi perplejidad por el hecho de que el presidente tiene un porcentaje, inclusive ha mejorado entre una encuesta y otra. Me refiero a la consecuencia a la encuesta de Ipsos. En la aprobación presidencial ha mejorado, por supuesto es uno de cada 5 peruanos, pero me parece a mí que uno de cada 5, con todo lo que está pasando, es un montón. Pero esta confusión mental que tengo yo, me la aclara rapidito Lucho Benavente, pues por eso lo hemos invitado. Claro que sí. Yo me puedo dar ese lujo de que mis dudas me las responden acá. Gente como Lucho Benavente. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Te ha sorprendido ese porcentaje? ¿Esa mejora en la encuesta de Ipsos te ha sorprendido? A ver, cuando hay una subida de este tipo, yo lo que siempre hago es esperar una nueva encuesta que confirme esos números. Okay. Porque es razonable, toda encuesta tiene un margen de error, tiene un momento que puede generar ciertas circunstancias que te favorecen o te perjudican, en fin, ¿no? Primero prudentemente esperaría, ¿no? Luego, digamos que a algunas personas les puede haber impactado la victimización que sistemáticamente hace Castillo y todo el gobierno de que hay una conspiración contra ellos, ¿no? Que todo lo que sale de las denuncias es algo irreal, ¿no? Y que el gobierno pues lo niega, como oculta información, como niega los videos del Palacio de Gobierno, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa, y podría ser sí que algún sector que está muy descontento o ha estado muy descontento con todo lo que ha sido la política peruana durante décadas, dicen, bueno, estos son unos bandidos, pero los otros también fueron bandidos. La diferencia es que estos bandidos son como yo. Los otros bandidos eran de cuello y corbata. Eso me parece importante, ¿no? Son como yo, mi proyección. Entonces hay que escoger a qué bandido apoya, ¿no? Más o menos creo que es así. Porque todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros a mí. Chemi, siendo realista, todos los errores, delitos, barbaridades que está haciendo este gobierno no limpian lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Evidentemente. Eso está ahí pendiente todavía. Es Entonces yo creo que ahí en ese razonamiento ganan ellos, ¿no? Es más, yo diría que toda la corruptela de las últimas décadas ha creado a Castillo. Ha creado a Castillo. Castillo es un producto de esto, ¿no? Sí, lo cual no lo justifica. No, claro que no, pero hay que explicarlo, pues. Hay que explicarlo. Y hay que explicar, como está haciendo Lucho Benavente ahora, por qué hay un sector que se sigue identificando con él, ¿no? Y para el que el término de moralidad, etcétera, no es tan importante como para otros. Sí, y ahora eso es cambiante también, ¿no? Por eso yo esperaría el próximo mes a ver qué dice Ipsos, qué dicen otras encuestadoras y ver si realmente se ha recuperado. Aún en ese caso, 20 a 25% sigue manteniendo a Castillo en el nivel más bajo de aprobación de los gobernantes de América Latina. Y pasar de 20 a 25 es poco en realidad, ¿no? Al año, ¿no? Digamos, para lo que tenía al año, es como pasar del sótano 5 al sótano 4, más o menos. No es salir a la superficie, no es mostrar un éxito, no es un presidente que tiene más aprobación que desaprobación, que tiene reconocimiento, es un presidente que sigue siendo muy cuestionado todavía. Todos los días aparecen hechos y cosas que ya uno dice hasta dónde podemos llegar. Lo último que tenemos es esto de las cámaras de Palacio de Gobierno. Cuando ayer salió esta información, yo pensé que era una cosa, que era una especie de error. No, era verdad. La información era verdadera. Es decir, yo creo que quien ha inventado esto, quien hace este bulo, como dicen los españoles, esta cosa, sabe que nadie lo va a creer. Pero por lo menos está poniendo un pretexto para no mostrar el video. Claro. O sea, el objetivo es no mostrar un video que claramente compromete y que dice que ahí estuvo la señorita Castillo, Jennifer Castillo, ¿de acuerdo? No tiene otro objetivo, porque si en Palacio de Gobierno no pueden conservar un video, entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿Qué va a pasar el día que haya que enfrentar a una fuerza extranjera? No, pues simplemente te tiran un rajapiés y una luz de bengala y el Perú vuela, ¿no? Ese es el nivel de seguridad del Estado peruano. Muchos tenemos en nuestras casas y oficinas camaritas, etcétera, etcétera. Sabemos cómo funcionan y sabemos que al menor desperfecto hay una alarma, hay una alerta, la matriz interviene, etcétera, y te reparan la cuestión o te llaman a la atención. Acá parece que no hay nada de eso.
no sé qué tipo de equipo de seguridad tendremos. Claro, el objetivo es ocultar información, lo cual es una falta, un delito, es un tema para la Fiscalía, es obstrucción a la justicia, claramente es inconcebible que desaparezcan videos de seguridad de Palacio de Gobierno y también es inconcebible que usen un recurso tan pobre, tan escaso, de absoluta incredibilidad como argumento, ¿no? Lo cual quiere decir que no respetan la inteligencia, ni el criterio, ni nada. O sea, el autor, el que ha tenido la brillante idea de utilizar este argumento, no le interesa lo más mínimo el que dirán ni la opinión pública. Solo borrar las huellas. Nada más, eso es lo único. Eso es todo, claramente. Sabiendo todo el mundo que esto es exprofeso y que han hecho desaparecer esto, por lo menos ya lo han hecho desaparecer. Ya lograron su objetivo. Con el roche que sea. Pero es más contra el presidente, creo que hay más argumentación. Sí. Este mismo tema puede dar pie a una nueva carpeta fiscal, porque es claramente obstrucción a la justicia, es ocultamiento de información, eso no es algo muy santo, ni producto del azar, ni mucho menos. Bueno, vamos ahora a la otra parte del tema. La otra parte del tema es el público, nosotros, la opinión pública, el pueblo, los ciudadanos. Emplea usted el término que más de acuerdo a su ideología. La gente se está resignando. Quiero decir, hay un sector de la población que lo está pasando muy mal, inclusive en términos de alimento, como tú sabes, hay ollas comunes y todo. Ya acepta cualquier cosa con tal de comer. Yo creo que hay, por un lado, mucha indignación, hay mucha insatisfacción. Hay creo que dos niveles, ¿no? Uno crónico, estructural, que es una crisis mundial, que hay un rechazo a la política. Los gobiernos en todo el mundo, en Perú, no han sido capaces de manejar políticas sanitarias, económicas, sociales, con motivo de la pandemia que puso al mundo en un punto de quiebre, etcétera, ¿no? Eso es algo estructural. Ahora, esas deficiencias generales, globales de la política, yo creo que han dado como respuesta en los ciudadanos, como reacción en los ciudadanos, un aumento de lo que llamo de la demanda de radicalismo. O sea, los ciudadanos buscan propuestas radicales. Como las cosas no se resuelven por conducto regular, por las buenas, por los términos medios, por los matices, no, cosas radicales. De izquierda o de derecha, eso ya será a gusto de cada ciudadano, ¿no? Y eso explica el éxito de un Trump, de un Bolsonaro por un lado, o el éxito de un Petro, de un Maduro, o de un Castillo, o de un Cerrón. Lo importante es el tono radical, la propuesta radical, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de demanda de radicalismo, y eso hace que la oferta busque satisfacer esa demanda, entonces que los candidatos se radicalicen para lograr votos, ¿no? Luego no saben cómo desengancharse de esto porque eso genera compromisos en campaña que no se pueden romper fácilmente en el gobierno. Ayer lo que ha ocurrido en Colombia es escandaloso, ¿no? El desaire tan vergonzoso que hizo Petro a las Fuerzas Armadas. Y claro, uno dice, pero ¿por qué ese desaire a las Fuerzas Armadas? Pero claro, es que estos simpatizan con el terrorismo y no pueden estar del lado de las fuerzas que enfrentaron al terrorismo, porque están del otro lado, ¿no? Y bueno, en Perú ha habido mucho de eso también, ¿no? Todos los temas antimilitares, antipoliciales, son de quienes se sienten afectados porque preferirían a los terroristas. Lo cual nos lleva a un gran tema nuestro, peruano, que tiene que ver con el desfile del 29, con todos los incidentes que hemos visto. Un buen ejemplo de esto, ¿no? Que toca de señalar. Pero además lleva a otra pregunta que te quiero hacer. Castillo podría intentar un golpe con el apoyo de algún sector de los militares o de la policía para impedir todo esto, porque desde el punto de vista legal los círculos se van estrechando cada vez más. Es decir, son círculos concéntricos, no hay ninguna salida legal. Esto ha tenido una ligera excepción con este juez que ha votado a favor de Castillo, vamos a llamarlo así, a favor del Castillo. Claro. Pero tengo la impresión de que eso se va a revertir después. Y aunque él haga esto, por lo menos los pedidos que se vienen serían de prisión para Jennifer, el alcalde de Anguía, y quizás los hermanos de la señora Nidia. Entonces, pregunto, ¿crees que esté pensando Castillo que está yendo al sector, a las opciones radicales, digamos?
Pero Castillo no tiene la capacidad política de encontrar una salida constitucional, institucional, democrática, de diálogo, porque él no entiende lo que es eso, no sabe lo que es eso, y nadie se lo va a decir, y nunca lo va a aprender, ¿no? Ya su entendimiento de la política es hacer una huelga, un enfrentamiento, tirar piedras, prender llantas, ese es su entendimiento de la política para poder generar una presión y lograr objetivos. Dicho sea de paso, Chema, en muchos estudios que hemos hecho en Voz Populi fuera de Lima con temas sociales, políticos, muchos movimientos sociales se radicalizan, cierran pistas, etcétera, etcétera, interrumpen el tránsito de personas, y una vez que los dirigentes obtienen beneficios, deponen la huelga. Entonces muchas veces las luchas sociales son luchas corruptas totalmente. También, por supuesto, en un país es con un una ingrediente esencia. evidente. Entonces ese es su entendimiento de la política. Al estar él acorralado cada día con más investigaciones fiscales, con más cosas que va perdiendo, ya no tiene apoyo de los caviares, ya no tiene apoyo de la iglesia, ya no tiene tanto apoyo de Perú Libre, que lo invitó a renunciar, ya no tiene tanto apoyo social, con 70 o 75% de personas que no lo aprueban, no tiene apoyo de los medios en general, los medios que lo apoyan, de los grandes medios nacionales, es muy pequeño. Entonces es un Castillo que se queda solo, sin capacidad política, sin margen de acción. Entonces allí puede reaccionar como animal herido, dar el zarpazo e intentar un quiebre del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, el camino constitucional tampoco lo puede manejar. Disolver el Congreso exige ciertas condiciones que el Congreso no le va a poner eso en bandeja, ¿no? Tendrían que cuestionar al presidente del Consejo de Ministros, no darle confianza 2 veces. Entonces, ¿qué le queda? El golpe de Estado. La alianza con los militares. Uno puede razonar y decir, bueno, como es una institución vertical, tú nombras a unos cuantos jefes, te los compras y después ellos se respaldan y das el golpe, ¿no? No creo que sea tan fácil. No es fácil, ¿no? Yo creo que los militares en general tienen un resentimiento porque ese es un gobierno muy claramente afín al terrorismo, a Sendero Luminoso. Cuando murió Abimael, 13 de los 18 ministros votaron contra la cremación de sus restos, ¿no? O sea, que querían prácticamente un monumento a Abimael. Entonces las Fuerzas Armadas no van a apoyarlo fácilmente, ¿no? Y lo que ha ocurrido en estos días en el Braem con este enfrentamiento, lo que comentaba ahora en la mañana Philip Butters, que tú has comentado, creo que es algo que también nos dice la posición de los militares, ¿no? Por otro lado están los comandos Chavín de Huántar y también los retirados. Claro, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero los excomandantes generales, exministros de defensa, constantemente se pronuncian contra el gobierno. No creo que la tenga fácil. ¿Podría, en qué circunstancias, qué tendría que pasar, qué astros se tendrían que alinear para que Castillo escuche una sensatez, entre comillas, de este tipo? Negocia tu salida. Negocia ándate a La Paz, ya no a La Paz, a México, DF. Que parece que la devoción de él es con AMLO, más que con Evo. Claro, sí. Negocia esto, negocia tu salida, renuncia de manera ordenada, porque te prometan cosas para que te dejen. ¿Puede él escuchar este tipo de cosas o no? Yo lo veo difícil. Cuando me haces la pregunta, lo primero que pienso es en Serpa Cartolini. Él tenía la opción de negociar. Cuba le abría las puertas, le mandaba un avión, pero él se atrincheró hasta que todos mueran, él y sus compañeros, ¿no? Entonces no entendía que debía negociar. Rosenberg Pavón, que fue el Serpa colombiano, 15 años atrás, que había secuestrado la embajada de la residencia del embajador brasileño en Bogotá, estuvo en Lima, en un seminario en el cual participé en la organización en esos días, en febrero del año 97, y decía, el problema de Serpa es que no tiene a alguien afuera que lo guíe. Yo cuando tomé la embajada de Brasil en Bogotá, era el número 3 del M-19. Okay. Entonces tenía mandos afuera que me decían qué hacer, que tenían las cosas claras. En cambio, Serpa era el número 1 y estaba dentro. Entonces yo creo que algo así, ese tipo de síndrome le pasa a Castillo. El síndrome de Serpa, podríamos llamarle de alguna manera, ¿no? Seguir hasta que todos caigan, ¿no? Porque claro, o sea, has tocado un punto que me parece bien. No tiene quien le diga. Bien interesante. Que le ponga el panorama. Alguien encima de él que le diga, mira, sí, piensa este escenario.
con un equipo político lúcido, ¿no? Pero ellos son... ¿no? Es que los marxistas ortodoxos piensan de otra manera, ¿no? Su cerebro es que todo es de acuerdo a una línea correcta. Lo que se aparta 1 milímetro de la línea correcta es revisionista, pequeño burgués, son traidores. Estás en contra de la historia. Pero, claro, ahora, está bien, eso puede ser el pensamiento, pero pregunto yo, ¿y tu instinto de sobrevivencia no funciona? Claro. Tu instinto de sobrevivencia tendría que funcionar. Dios mío, porque yo puedo tener 20.000 ideas y todas raras, exóticas o dogmáticas, pero y hay un momento en el que antes de acostarme digo, ¿y ahora qué hago? ¿O no, claro, o y no además funciona? él tiene la opción de tomar el avión correcto, ¿no? Por ejemplo, irse a México, ok. No el avión incorrecto, como Fujimori, que se fue a Chile a un gobierno socialista de Bachelet. Ruta equivocada. Eso está por escribirse. ¿Quién le habría dicho a Fujimori que se vaya a Chile? Oye? ¿Cómo te vas a ir a un gobierno socialista? ¿Ya? Pero Por ¿cómo? eso digo. Es rarísimo. Pero Castillo tiene la opción de tomar una ruta adecuada para AMLO él, ¿no? lo ha defendido antes Sí, a sí, Castillo. sí, varias veces, sí. Y Por también una cosa estuvo... medio paternal, ejerce un rol Sí. medio paternalista, AMLO, ¿no? Sí. ¿Será que lo ve con sombrero y pensará que es un charro en la Plaza Garibaldi? El problema es que ahora está sin sombrero. De repente hay un error ahí en quitarse el sombrero. De repente Puede haber un error. no se ha fijado bien. Se han adelantado a la conferencia de prensa. Parece que ellos saben, por unas cámaras que tienen, que no se borran, lo que van a cámaras mentales, ¿no? Lo que van a decir los obispos de la Iglesia Católica. No he escuchado jamás una cosa de este tipo. Que antes de la conferencia de prensa que van a dar los obispos, evidentemente, como toda conferencia episcopal, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia el centro, se va a tener que mantener pues en un nivel adecuado. Tampoco es que ellos van a decir que salga Castillo y entre Boluarte. No, eso no van a decir. Pero que estos se adelanten, los hermanos Cerrón se adelanten con esta cuestión a la conferencia de prensa de los obispos, me parece insólito. Sé que esta palabra no le gusta a Philip y me va a meter $100 más de multa, pero es insólito. No es posible concebir una cosa así, de adelantarse en el asunto, y hay una velada amenaza ahí de cambiar el concordato con la Iglesia. El concordato para el público es un tratado que se hace entre dos estados, por llamarlo de alguna manera. El Estado Vaticano, que es la Iglesia Católica, y el Estado peruano. Eso es un tratado internacional que incluye el régimen económico, entre otros temas, y que no se puede modificar por un acuerdo del Congreso de la República, ni cosas parecidas. Pero estaremos en tiempos pues revolucionarios, y esto de repente va a significar una sorpresa mayúscula. En fin, el asunto es que esto calienta evidentemente el panorama antes de la presentación del Premier Torres y antes de la conferencia de prensa de los obispos peruanos. Nosotros continuamos con Lucho Benavente. Bueno, con Lucho Benavente estábamos conversando si tendría en algún momento oídos Pedro Castillo para una alternativa razonable. Vale decir, negocia políticamente tu salida. Y Lucho Benavente con razón me dice que no, porque él no va a escuchar ninguna voz de este tipo, porque no existe esa voz. En su entorno no existe esa voz, y que él va a tener el síndrome Serpa, a diferencia del síndrome Pavón con el que conversaste. Claro. Que claro. sí tuvo la posibilidad de negociar. La guerrilla estamos hablando del M-19 de Colombia, que tiene hoy día presidente a Petro. Sí, y claro, hay cosas que pueden compararse, ¿no? Pero buscar una salida negociada requiere una visión política, requiere mucho realismo, pero ya sabemos que el presidente vive en un mundo paralelo, lo demostró una vez más en el discurso de Fiestas Patrias, ¿no? Ahora mismo está en un mundo paralelo, haciendo reuniones con subprefectos, lo único que le falta es hacer un conclave con ronderos, mineros ilegales y cocaleros, con lo cual ya completa, ¿no? Por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí va, ¿no? La cosa Entonces, va por ahí. no hay ese sentido de realidad que le pueda ¿Qué conducir, crees ¿no? que pueda él esperar de estos cónclaves, de estas reuniones con estos sectores sociales? Que no son mayoritarios, dicho sea de paso, que son de minorías, pero que puede él, pregúntate Lucho, ¿puede él pensar que de acá va a salir una brigada más o menos suicida, por ejemplo, para tomar el Congreso?
Yo creo que eso es inviable, ¿no? O Es sea, inviable. eso es imposible. Hay protocolos, pautas de conducta de las Fuerzas Armadas policiales que en un caso así pues simplemente se generaría un caos, mucha muerte, etcétera, y eso se va a adjudicar al presidente. Sería una nueva derrota para el presidente con un costo de sangre muy, muy alto, ¿no? Entonces yo no creo que eso sea, tal vez tenga un propósito propagandístico, ¿no? De mostrar a los prefectos, lo cual te lleva a una idea muy descentralizada, que son prefectos, subprefectos de todos los rincones del Perú, ese tipo de fuerzas sociales, ¿no? Que puedan dar una imagen popular de respaldo hacia él. Porque lo que hemos estado viendo últimamente en la tele son la entrega de estos cheques gigantes, estas gigantografías del cheque, que es una especie de pago por un contrato social, por llamarlo de alguna manera. Claro. El presidente es un contrato social con el municipio de tal lugar o con tal otro sitio, y la prenda entrega una prenda. La prenda es ese cheque gigantesco. Y la contraprestación es Ahí el está. respaldo político, ¿no? Para que lo respalden políticamente o para que se movilicen. Ahí están estos cheques. Además, recién lo veo bien al cheque, le han puesto unos quipus al cheque. Sí, sí, yo creo que es una herramienta que no le va a funcionar, no le va a dar resultados, no va a lograr una movilización social que desestabilice al Congreso, que lleve al cierre del Congreso. Lo único que puede generar es caos, más surrealismo en un país surrealista ya con una política que no puede ser entendida en términos razonables, modernos, ¿no? Muy lejos de eso. Lo que pasa es que en realidad el presidente no tiene margen de acción. Yo imagino cada mañana debe ser una tortura para el presidente. Lo peor que le puede pasar es despertar en la mañana. Dirá, y hoy día, ¿qué hago? Y ver los periódicos, ver las noticias y sentirse sin margen de maniobra. Entonces, bueno, algún asesor le dirá, hagamos cheques, otro le dirá, llama a los prefectos y estará improvisando, ¿no? Se nota claramente que es un gobierno muy improvisado. Porque hay un punto, yo no sé cómo juzgar esto, porque hablamos de un cierto tipo de normalidad que no es necesariamente apoyado por todo el mundo. ¿No? Quizás Castillo no tiene ese tipo de... Si yo estoy viendo de que pueden meter preso a mis familiares, como es una posibilidad real, porque se está diciendo que el Ministerio Público va a solicitar la prisión provisional de Jennifer Paredes, y sí. de alguien más. Hasta de su esposa también. Y de su esposa que sí. podría entrar en ese bolo también. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo sentiría cualquier persona? ¿Buscaría algún tipo de salida o qué? Porque eso sería la reacción normal de supervivencia. ¿O estoy siendo abusivo yo aplicando como universal una lógica que pertenece a una minoría retardataria, occidental y perturbada? Lo que pasa es, no, es totalmente válido, ¿no? Yo creo que al no tener capacidad de respuesta, al no tener capacidad política, al no tener margen de acción, porque esto de los cheques, esto de llamar a los prefectos, no es una lúcida acción política, estratégica para cambiar las cosas. El gobierno no solamente comete errores, investigaciones fiscales, etcétera, sino que no tiene, por ejemplo, capacidad política de poner una agenda. Sí. A ver, por ejemplo, el presidente está acorralado por todo esto acá, pero por otro lado está podría estar con todo un rollo de inversión pública, infraestructura, con lo cual satisface necesidades, genera empleo, la construcción es muy generadora de empleo, etcétera, y poner una agenda de temas de desarrollo, usar un poco el presupuesto para eso, manejar una agenda. Eso hizo Vizcarra, como no había hecho nada de gestión, siendo ingeniero, no hizo la reconstrucción, fue incapaz de hacer eso. Como el tema de la pandemia simplemente lo usó propagandísticamente para su beneficio personal, bueno, ¿qué había hecho desde antes? La reforma política. Okay. Como no tenía nada que mostrar, la reforma, que fue una pésima reforma política, porque esto es producto de esa reforma política, que si hubiera reformado algo no estaríamos en esta situación. Que estamos Entonces pagando. no tiene capacidad. Estamos pagando esa factura. Estamos pagando esa factura. Ese menú a la carta. Claro, ¿para qué? Para tener apoyo un poco en los medios, un poco en los caviares, un poco por aquí, por allá, y para que lo vaquen finalmente y para que quede con el estigma de lagarto. Ahora, ¿no? con este estatus que le dan de colaborador eficaz a este hombre, A José Manuel Hernández. está muy cerca de la prisión también Vizcarra, Claro. cuidado.
Entonces, No, al no tener el presidente Castillo margen de claro. acción, al no tener capacidad política, al no poder manejar una agenda, entonces tiene que estar pensando o tendría que estar pensando en algo diferente, ¿no? México es una buena opción, de repente Bolivia, no sé si Suecia, pero creo que podría tener opciones de una salida negociada donde él pueda poner a buen recado a su familia y darse cuenta que de esto no va a salir bien, ¿no? O sea, la única posibilidad que él tiene es llevar al caos al país, una salida de facto, esa es la única posibilidad, pero con eso arrastra a todo un país y que no tendría éxito necesariamente, ¿no? Yo no creo que las Fuerzas Armadas fácilmente lo apoyen a pesar que él pueda poner una cúpula que pueda controlar. Estuvo acá Enrique Gersi hace tiempo, antes del 28 de julio, y especulábamos sobre esto, ¿no? ¿Qué escenario te puede...? Entonces él dijo, de repente él quiere pasar la historia como un revolucionario al que no le dejaron hacer la revolución antes que un corrupto. ¿Y eso qué significaría? Que en el mensaje a la nación se la juega a fondo por la constituyente y cosas parecidas. Tampoco ha sido así. Claro, pero yo creo que Entonces, él ya está en un punto de no retorno, porque a ver, si yo quiero hacer un proceso revolucionario, tengo que comenzar el día que tengo que comenzar, no un año después cuando estoy con el agua acá al borde de la nariz y ya estoy a punto de ahogarme, ¿no? Entonces, él en un año no ha hecho nada. O sea, un proceso revolucionario requiere de un líder carismático en una sociedad sin educación, con mayor razón. Entonces, él no se ha ganado a la gente, más bien se ha enfrentado permanentemente a todos los sectores. A ver, tanto que se habla de Chávez en el Perú. Chávez en el primer año sedujo a todo el mundo hombre natural, bueno, y bueno, convenció a los empresarios, a la prensa, Chávez a con todo. Castillo realmente es una Entonces, comparación. claro, es un poco dispareja la comparación, Totalmente ¿no? dispareja. Pero tienes que hacer un Chávez. proceso revolucionario ganándote a la población, con un aparato propagandístico que dé soporte, con proyectos que van adelante, bien hecha la reforma agraria, bien hecho el proyecto de constitución. No han hecho nada, o sea, no han hecho las condiciones de un proceso revolucionario. Entonces ya es muy tarde para lanzarlo. Es tarde, sí, efectivamente. Bueno, veremos qué pasa en lo inmediatísimo. Lo inmediatísimo es, la conferencia episcopal, porque ya hay una serie de voces que están planteando varios escenarios de salida de esto. Hay un escenario que es que se vayan todos, otro escenario es elecciones generales, en fin. Y los otros escenarios, el problema de estos dos es que eso demora. Y soportar a Castillo 6, 7 meses más Yo no sé si es Castillo muy complicado. soportará a Castillo, yo no sé Es si el muy- Perú va a soportar. No va a 6, 7 poder, no se va a poder. Ni el país, ni Ese es el Castillo. problema, ese tipo de salidas. Sí. Ahora, bueno, tenemos el caso de la conferencia episcopal hoy, el pronunciamiento de los hermanos Cerrón de Perú Libre es interesante. Antes que den el mensaje, ya respondieron a un mensaje que a uno... Es parte del surrealismo de la política a la peruana, ¿no? Así como el western al italiano, esa es la política a la peruana. Pero la reacción previa no viene del gobierno, viene de los hermanos Cerrón, ¿no? Sí. Y ha obligado seguramente a que en estos minutos los obispos estén replanteando su discurso, su mensaje, ¿no? Porque ya están Que advertidos. empieza ahorita, Y quieren tocar 11:45. la billetera del episcopado peruano, ¿no? Entonces, 11:45. complicado. Se pone más interesante la cosa. ¿Por qué a Cerrón, a los Cerrón, se les habrá ocurrido hacer este mensaje, dar estos tweets? Claro, es que ellos quieren que continúe Castillo y que Perú Libre se vuelva a montar sobre el gobierno y conducir este gobierno, ¿no? Lo tienen en sus manos o consideran que lo pueden tener en sus manos, ¿no? Y lo otro es una salida en la cual ellos también salen, ¿no? Porque es cambio de un legislativo donde ya no van a tener tantos congresistas, claro que no. ¿no? Una nueva presidencial donde no van a ir a la segunda vuelta, entonces perderían mucho. Me hace recordar lo que decían después que el obispo y cardenal de Huancayo fue a hablar con Castillo, ¿te acuerdas? Claro, que Algo dio, muy parecido a esto. que dio pie a la reacción de Torres contra Barreto. Exactamente. Fue muy fuerte, con insultos, muy... Esto es un poco que a mí yo no esperaba una cosa así. Se dio pie a la ruptura del gobierno con la Iglesia Católica, que lo había respaldado desde épocas preelectorales. Pero por supuesto, además que cuando sale Barreto y Max Hernández, ¿te acuerdas? De conversar con Castillo, dicen, bueno, estamos optimistas porque el presidente nos ha prometido un gabinete nuevo, con gente independiente, gente por aquí, gente por allá.
Torres dijo, me voy a quedar sin empleo, no, De ninguna manera. descargó contra Nada. Barreto Se acabó. y se Hasta rompió ahora eso. estamos así. Ahora tenemos a Torres. Ahí está Torres. Claro, Y de sí. Torres, Y además bien, fortalecido, ¿no? Reafirmado al no aceptarle totalmente fortalecido. la renuncia. Contra la iglesia. Bueno, Lucho Benavente, te agradezco mucho la visita.